El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Mientras tanto, vamos al diálogo con el economista Echevarne, Agustín Echevarne, que está en línea. ¿Qué tal, Agustín? El gusto de escucharlo nuevamente. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Echado, contigo? Un abrazo. Bien. Bueno, no le pido un balance, pero al menos cómo es el momento en general de la economía de nuestro país y las perspectivas, no a muy largo plazo, pero de aquí a los primeros meses del próximo año. Bueno, la economía argentina pasó un primer semestre muy duro, con un ajuste fiscal muy importante que encaró el gobierno, como todos sabemos, y que eso implicó, por supuesto, un aumento de la pobreza que se ha visto al 52,9%. Y lo interesante del esquema es que la mayor parte del costo ya quedó atrás. La economía ahora está recuperándose, empezando a recuperarse de manera mixta, pero por ejemplo el banco JP Morgan sacó esta semana un informe donde muestra que espera para este trimestre una economía creciendo a un ritmo de un 4% anual, es decir, anualizando lo que está ocurriendo en el trimestre. Es decir, el primer semestre caímos a un ritmo de 6% anual y ahora estamos recuperando a un ritmo de 4% anual. Es decir, es una recuperación no tan rápida como la que se esperaba, pero empieza a haber una recuperación. Y también hay una recuperación de salarios y una recuperación también de las jubilaciones en términos reales. Es decir, que el golpe duro o más duro fue el primer trimestre del año, el segundo trimestre fue un poco menor y ya el tercer trimestre la economía se empieza a recuperar. Y para el año próximo esperamos un crecimiento de la economía de un 5%. Uh-huh. ¿Por qué cae el nivel del dólar blue? Bueno, ahí hay varios efectos, por supuesto, ¿no? Pero hay una parte que es toda la tarea que se ha hecho, que es la fundamental, en el balance del Banco Central. El Banco Central estaba detonado a fin del año pasado, una inflación de 211% anual, una deuda que tenía que era 3 veces la base monetaria y que pagaba un interés de más de 270% al año, con lo cual tenías como 9 pesos para pagar de intereses por cada peso que estaba circulando. Era una locura. Bueno, todo eso en 9 meses se saneó, una parte de la deuda se redujo, las tasas de interés bajaron a una tasa nominal anual del 40%, en vez de, o sea, sería equivalente a 49% de tasa efectiva, digamos, anual, contra el 272% que estabas antes. O sea que ahí hay una reducción de lo que sería el déficit cuasi fiscal. Entonces bajaste el déficit fiscal a cero y el déficit cuasi fiscal casi a cero. Y con lo cual tenés una mejora del balance muy importante. Ese es un primer dato crucial. Y después tenés un tema coyuntural de este trimestre, que hay vencimientos impositivos muy importantes, además del blanqueo, porque está la moratoria, hay un anticipo de bienes personales por 5 años, con alguna ventaja impositiva, un impuesto que para mí es inconstitucional y no debería existir. Pero dado que existe, se hizo una propuesta que es bastante atractiva y mucha gente está anticipando el pago por los próximos 5 años. Con lo cual va a ser un trimestre de superávit fiscal y tenés el blanqueo. Y con el blanqueo tenés un crecimiento de los depósitos que es espectacular. Uh-huh. De 14.000 millones pasaron a 29.000 millones. Bien. Entonces prácticamente se duplicaron, más que se duplicaron los depósitos en dólares del sistema. Entonces hay una oferta de dólares. Yo creo que es el momento para salir del cepo, pero evidentemente el gobierno todavía no se anima porque estiman que hay un exceso de pesos en el sistema. Pero yo creo que si se liberara el tipo de cambio, habría un ingreso de capitales importante, me parece a mí. Ahora, Echevarne, ¿qué le digo a mis tías que ya están grandes, no muy mayores, que vendan el canuto o que esperen un tiempo? Bueno, lo principal es que aprovechen el blanqueo los que tienen la plata bajo el colchón, porque lo que hay que recordar es que los dólares que tienen muchos ciudadanos metidos en un cajón o abajo del colchón, como se dice, pierden plata,
porque el dólar se va desvalorizando. El dólar hoy vale la mitad de lo que valía a principios de siglo. O sea, en el año 2000 podías comprar el doble de las cosas con cada dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también tiene inflación, no tan grande como la de Argentina, por supuesto, mucho más chiquitita, pero también tienen inflación. Por ejemplo, en los últimos 4 años tuviste un 23% de inflación acumulada. Eso es plata que perdés si tenés el dólar bajo el colchón. Si en cambio lo blanquean y lo ingresan al sistema, los dólares dentro del sistema podés ir cobrando tasa de interés. Y tenés el bono americano sin riesgo, te paga casi 5%, 4,75% anual. O sea, estás perdiendo esa posibilidad de ganar plata. Uh-huh. Pero además podés invertir en bonos en dólares de empresas argentinas, obligaciones negociables, por ejemplo, y ahí estás ayudando a la Argentina, ayudando a las empresas y ayudándote a vos mismo, porque vas a recibir un dinero, es decir, que vos podés ahorrar en dólares, pero cobrar tasa de interés sobre los dólares. Bien. Para que se den una idea, los que están escuchando, si vos pones $10.000 en un bono que te rinda 5% anual, se transforma en $16.400 10 años más tarde. Si en cambio lo dejaste abajo del colchón, probablemente has perdido, no sé, un 25, un 30%. Correcto. Ahora, los que están vendiendo canuto y transformándolos en plazos fijos a 30 días con el 42 anual, ¿es un negocio medianamente llamativo o es una golondrina que no hace verano? Es un negocio medianamente llamativo, pero por supuesto al estar en pesos tenés siempre algún riesgo mayor, porque en algún punto es probable que salgamos del cepo cambiario y en ese momento tengas tal vez un aumento, al liberar el tipo de cambio, uh-huh, que se fije en el momento. El gobierno está buscando que se acerque y lo está logrando, ¿no? Recordemos que estaba en 1.500 y me preguntabas esto hace un par de meses atrás, yo dije, yo de ninguna manera compraría dólares a 1.500, se estaría vendiendo. Pero ahora ya se redujo mucho la brecha, entonces ahora ya estás en un lugar más de indiferencia, te diría, ¿no? Siempre dentro del plano de lo micro y no de lo macro. ¿Qué le decimos al comerciante que se le han triplicado los gastos fijos y no venden nada o muy poco en torno a los próximos 180 días? ¿Banca, digamos, este mal momento, cierra, reinvierte para esperar mejores momentos? ¿Qué hacer? Bueno, es muy difícil aconsejar a todo el mundo porque cada caso es distinto, hay que analizar cada negocio, cada persona tiene que mirar sus posibilidades. Yo creo que hay negocios que están andando bien, otros que no, y hay que pensar a ver qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Yo soy optimista con respecto a la Argentina, creo que la economía va a crecer en lo que viene un 5% anual, creo que se están recomponiendo lentamente los salarios que cayeron en términos reales, y creo que van a seguir aumentando los salarios medidos en dólares, cosa que está ocurriendo. Los salarios medidos en dólares están subiendo fuerte, medido contra el dólar blue, por ejemplo. Entonces creo que hay que analizar bien en qué rubro estás y el que mejor lo conoce es los que están metidos ahí adentro. Entonces desde afuera yo no tengo una bola de cristal para poder decirle a todos lo que tienen que hacer. Les puedo hacer un análisis más macro y general de cómo creo que viene la economía y además no tengo la bola de cristal, o sea, les puedo dar mis impresiones de qué es lo que está pasando y qué es lo que creo que puede ocurrir. Bien. Estamos caros en dólares, ¿no? Fronteras adentro. Sí, y eso va a seguir ocurriendo, y eso sí es interesante entenderlo, porque cuando haces las cosas bien en Argentina, entonces sentís que estás caro en dólares. ¿Por qué? Porque acá generalmente hemos corregido los problemas, o mejor dicho, por no corregir los problemas, pero para lograr que las empresas puedan seguir funcionando, se devalúa. Pero devaluar implica bajar los salarios, entonces somos cada vez más pobres. Entonces si vos decís, no devalúo más, ya esa solución no la tengo. Entonces lo que tenés que hacer es solucionar los verdaderos problemas de la economía. Y es muy difícil, pero es lo que hay que hacer. Y los verdaderos problemas de la economía, ¿por qué Argentina es cara en dólares?
Es muy simple, es porque tenemos 156 impuestos que te encarecen todos los productos y un montón de regulaciones que te impiden, que ahora se están empezando a desregular, ¿no? El gobierno está haciendo cosas, ahora está bajando el impuesto del país y está desregulando todos los días alguna cosa nueva, pero es un proceso que va a llevar mucho tiempo y hasta que no eliminemos 150 impuestos de la economía que sobran y además desregulemos 2 veces más de lo que se ha hecho hasta ahora, porque hasta ahora se ha hecho, te diría mucho más, 5 veces más, pues se ha hecho un 20% de la tarea de lo que hay que hacer. El gobierno está en esa dirección, pero no tiene mayorías en el Congreso, tiene mucha oposición y por supuesto todos los intereses, porque acá también hay que decirlo, seguimos con el problema de Tierra del Fuego, hay un montón de intereses que si no hay plata para la universidad tampoco tiene que haber plata para darle digamos, a empresarios que se han enriquecido durante estos 20 años de una manera espectacular. Bien, es decir, no quiero citar el autor, ¿no? Pero estamos mal, pero vamos bien en general. Algo así. Sí, yo creo que estamos en el sentido correcto, que falta mucho esfuerzo por delante, pero tengo confianza en que estamos en el camino correcto. Uh-huh. Y por supuesto no se hacen todas las cosas que uno quisiera que se hagan, pero hay que tratar de, me parece a mí, de apoyar y seguir en este sentido. Lo peor que podemos hacer es tirar por la borda el esfuerzo que ya se hizo en el primer semestre. Ahora hay que seguir y continuar en este camino hasta que Argentina empiece a crecer de una manera mucho más sólida y logremos atraer las inversiones que después son las que te van a permitir crecer más rápido y aumentar el empleo privado. El camino es el correcto, pero faltaría priorizar un poquitito, ¿no? Lo que falta es profundizar las reformas. Por ejemplo, los sindicatos han logrado que no los toquen, ¿no? Es decir, la reforma sindical está en cero. Si siguen con todos sus privilegios. Es una de las corporaciones. Cuando se habla de la casta, no es solo la casta política, es la casta de los sindicatos, es la casta de los empresarios. Yo distingo a los empresarios, que son los que inventan cosas nuevas todos los días, están mejorando sus productos y mejoran lo que le dan a sus clientes, de los que ganan plata en los pasillos del gobierno porque tienen protecciones, porque tienen subsidios, porque tienen privilegios y demás. Esos son también parte de la casta. Correcto. Es decir, si uno pensara que el ajuste lo estamos pagando los de siempre y no tanto la casta, no estaría equivocado. Yo diría que es parte y parte, pero por supuesto me gustaría mucho más ver, como te decía, que podamos importar celulares al precio que valen en el mundo y pagar las computadoras el precio que valen en el mundo, y no pagar el doble de lo que estamos pagando para que se produzcan en Tierra del Fuego, que no se producen en Tierra del Fuego. Las traen desarmadas, las llevan hasta el sur, las traen para acá de vuelta, un sobrecosto fenomenal. Argentina tiene sobrecostos por todos lados, y después los pagás cuando llegas al supermercado. Pero también están los gobernadores que no hacen el ajuste, porque lo hizo el gobierno federal, pero no lo hizo los gobiernos provinciales, no lo hicieron, y los municipios. Está lleno de municipios que te recargan con tasas que después cuando vas al supermercado estás pagando de más, porque estás pagando el sobrecosto que tienen todos los municipios, o casi todos los municipios, que tienen consejos deliberantes pagos, en vez de tener consejos deliberantes que sean ad honorem, como son en Suiza, por ejemplo, y tienen una cantidad de asesores y ñoquis, un despilfarro descomunal de gasto público por todos lados. Todo eso lo estás pagando cuando vas al supermercado y te decís, Argentina está cara. Muy bien. Agustín Echevarne, de la Fundación Libertad y Progreso, economista él. Echevarne, muy amable como siempre, le enviamos un saludo. Muchas gracias, un abrazo grande. El primero de la mañana. 100% periodismo.